Olá minha amiga, olá meu amigo. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneira y en este espacio las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Se han pasado 40 días desde la resurrección de Jesucristo. El día de la resurrección también es conocido como la Pascua. Yo hablé sobre la Pascua en este video. 40 días después de la resurrección, la iglesia cristiana celebra la ascensión de nuestro Señor. Una fiesta muy importante en el calendario eclesiástico, pero olvidada por muchos. Quizás porque todos los años ella es celebrada en un jueves. ¿Pero qué es la ascensión? ¿Habla la Biblia acerca de ella? ¿Qué controversia existió relacionada con la ascensión de Jesús? Basado en el artículo escrito por el doctor Albert Culver, de antemano, le agradezco públicamente al doctor Culver por permitirme utilizar su artículo, que lo encontrarán en el primer comentario fijado aquí abajo. Yo responderé a todas estas preguntas en este video. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Cuando piensa en los días más importantes del año, ¿qué le viene a la mente? Para la mayoría de los cristianos, los días más importantes del año son Navidad y Pascua. Sin embargo, en tiempos pasados, los cristianos no respondían solo con la Navidad y la Pascua, sino también con la ascensión de Cristo al cielo. De hecho, la ascensión es una fiesta ecuménica, es decir, celebrada por toda la iglesia cristiana. Mientras que diferentes confesiones o denominaciones pueden tener días especiales, santos o conmemoraciones en su calendario que no se encuentran en otras, la ascensión se celebra en toda la iglesia en la tierra, junto con la pasión, la Pascua y el Pentecostés. La resurrección de Cristo de entre los muertos, su descenso a los infiernos y su ascensión al cielo son su exaltación, su glorioso triunfo sobre el pecado, la muerte y el diablo. La importancia de la ascensión de Cristo al cielo es la razón por la que se celebra en la iglesia. El énfasis en la ascensión en el año eclesiástico fue tan grande, sobre todo en el siglo XVI, que se convirtió en una fiesta secular y sigue siéndolo hasta hoy en muchas naciones europeas. Alemania, Países Bajos, Francia, Suiza, los países nórdicos y otros. El día de la ascensión para los cristianos se ha visto a veces como un momento agridulce. Por un lado, Jesús recibió toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, lo que demuestra que nos ha salvado del pecado y la muerte. Por otro lado, la ascensión marca el momento en que el novio es llevado. Marcos, capítulo 2, versículo 20. Por esta razón, en los siglos IV y V, la ascensión se marcaba con un ayuno que se rompería en Pentecostés. La tensión entre el regocijo por la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el demonio, y el sentimiento de tristeza o pérdida porque el novio es llevado, dio lugar a una de las mayores controversias de la historia de la Iglesia, la controversia sobre la presencia de Cristo en la cena del Señor. En consecuencia,
la disputa o controversia sobre cómo entender la ascensión de Cristo contribuyó a que el día de la ascensión fuera una de las fiestas eclesiásticas más importantes en la última parte del siglo XVI y principios del XVII. Esta es también la razón por la que varias naciones europeas hicieron del día de la ascensión una fiesta nacional. Cuando piensa en la ascensión de Cristo al cielo, ¿qué tipo de retrato o imagen le viene a la mente? ¿Imaginas a Jesús despegando como un cohete, haciéndose cada vez más pequeño a medida que viaja más alto en el cielo? ¿Te imaginas a Jesús despegando como Superman? Marcos capítulo 16, versículo 19, no nos proporciona una descripción detallada de cómo se produjo la ascensión. El texto dice simplemente: fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 51, informa que Jesús fue llevado al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9, da el relato más descriptivo de la ascensión de Jesús al cielo. Dice: fue elevado y una nube lo arrebató de sus ojos. Obsérvese que los verbos que describen su ascensión en estos relatos son pasivos, es decir, algo externo a Jesús está actuando sobre él. El Padre toma, eleva y recibe a Jesús a su derecha, porque Jesús ha recibido todo el poder y la autoridad. El hecho de que Jesús fuera arrebatado de su vista por una nube es bastante significativo, pues la nube indica la presencia del Señor Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, el Señor los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 y otros lugares. En Éxodo, Levítico y Números, el Señor descendió sobre su tabernáculo en una nube y llenó su templo en Jerusalén con una nube. En la transfiguración de Jesús, una nube los cubrió. Todas estas referencias a las nubes indican la presencia de Dios. Por eso, en la ascensión de Jesús, este desaparece de la vista de los discípulos cuando entra en la presencia del Señor Dios, para sentarse legítimamente en su trono. La historia no termina aquí. Aunque la iglesia cristiana confiesa universalmente que Jesús ascendió al cielo, han surgido confusiones, malentendidos e incluso divisiones sobre lo que significa la ascensión de Jesús para la iglesia aquí en la tierra. Algunos cristianos entienden la ascensión como un día triste, un día que marca el día en que el novio fue llevado. Para estos, la ascensión de Jesús indica que no está presente con su pueblo de forma física o de forma corporal, como confiesa el credo. Jesús ascendió al cielo y permanece allí hasta que venga a juzgar a los vivos y a los muertos. A lo largo de la Edad Media y hasta la Reforma, el hecho de que haya ascendido para sentarse a la derecha de Dios y de que vaya a volver con gloria en el último día, se entendía como que el cuerpo de Jesús estaba situado físicamente en el cielo, más o menos inaccesible para los cristianos aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia en la tierra tenía acceso a Jesús principalmente a través o solo a través de su Espíritu. La ascensión corporal de Jesús al cielo y las palabras de la institución, comed, esto es mi cuerpo,
crearon una aparente contradicción en la mente de algunas personas. Hasta el siglo XVI, la mayoría de la iglesia cristiana se limitaba a creer en las palabras de Cristo, es decir, que había ascendido al cielo y que proporcionaba su cuerpo y su sangre para que los cristianos los comieran y bebieran en la Santa Cena. La explicación de cómo logró esto no estaba en la mente de la mayoría de la gente. En el siglo XIII surgió una explicación a esta aparente contradicción llamada transubstanciación. Esta enseñanza que surgió en la Iglesia Occidental, Roma, enseñaba que el pan y el vino en el altar se convertían o cambiaban en el cuerpo y la sangre de Cristo. En mi segundo video, aquí en este canal sobre el sacramento del altar, al explicar cómo los luteranos, reformados y católicos interpretan las palabras de Jesús en la Santa Cena, hablé de la transubstanciación. Lo podrán encontrar en este video. Según la forma en que los científicos medievales entendían la física, la conversión de una cosa en otra no daba lugar a un movimiento. Por lo tanto, Cristo podía permanecer en el cielo y su cuerpo también podía estar presente en el altar de la iglesia. Para muchos modernos, esta explicación no parece tener sentido. Nuestra dificultad para dar sentido a este argumento no tiene que ver con la inteligencia de las personas, sino con una comprensión diferente del mundo físico. En la época del siglo XVI, la comprensión del mundo físico por parte de la gente había cambiado para parecerse más a la actual que a la de la Edad Media y de la Antigüedad. De ahí que la controversia sobre la Cena del Señor surgiera en la época de la Reforma Luterana. En el siglo XVI, después de que Martín Lutero colocara las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, surgió una controversia sobre la Cena del Señor. Roma seguía enseñando lo que había hecho desde el siglo XIII, la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo sin que el cuerpo de Cristo se traslade del cielo a la tierra. Martín Lutero y sus seguidores se opusieron a la transubstanciación como una teoría filosófica y la rechazaron porque Roma exigía que se enseñara y creyera. Sin embargo, los luteranos, aunque rechazaban la transubstanciación como teoría para explicar cómo Cristo podía estar en el cielo a la derecha del Padre y en el altar en la Cena del Señor simultáneamente, nunca negaron que Cristo diera su cuerpo y su sangre para comer y beber para el perdón de los pecados. Los luteranos simplemente confesaron lo que Jesús dijo en sus palabras. Otro grupo que se conoció como los reformados y que hoy comprende los otros grupos eclesiásticos que no son ortodoxos orientales, católicos romanos o luteranos, no solo rechazó la transubstanciación como teoría, sino que también rechazó que Cristo diera su cuerpo y su sangre para comer y beber en la Cena del Señor. Estos cristianos sostenían que la única forma en que la iglesia puede acceder a Jesús es a través de su Espíritu. Esto podría explicar por qué los cristianos protestantes en general se centran mucho más en la presencia del Espíritu Santo en el culto, especialmente en su música, que en la presencia
de Jesús. Así que, mientras estos cristianos confesarían que Jesús está espiritualmente presente en la cena del Señor, negarían que Jesús da su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, es decir, el mismo cuerpo y sangre que nació de la Virgen María, sufrió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo en la cena del Señor para comer y beber. Este grupo razonó, ya que el cuerpo de Jesús está en el cielo, no puede estar en el altar para comer y beber. Zwinglio declaró: pero si Cristo está sentado allí, no puede estar aquí. El eje de su argumento era la ascensión de Jesús a la derecha de Dios, que se considera que crea una separación entre Jesús y su iglesia en la tierra. El punto final de esta discusión se centra en cómo una persona entiende la mano derecha de Dios. ¿Es la mano derecha de Dios un lugar físico en el cielo, ubicado direccionalmente a la derecha del trono del Padre Celestial? ¿O como se enseñan Lutero y las confesiones luteranas, se equipara la mano derecha de Dios con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18? Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Cuando la mano derecha de Dios se entiende como toda autoridad en el cielo y en la tierra, y se entiende de una manera que no contradice las palabras de institución de Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la ascensión de Cristo al cielo no causa ningún problema con la cena del Señor. De hecho, esta es la única forma que permite que las palabras de Jesús cumplan lo que dice y promete. Otra forma de decir esto es: ¿tiene Jesús el poder y la autoridad para entregar lo que ha prometido darnos? Es decir, su cuerpo y sangre para el perdón de los pecados o no. Un Cristo que no da su cuerpo y su sangre para comer y beber para el perdón de los pecados, o un Cristo que permanece separado de su cuerpo en el cielo, es un Cristo que no está ahí para nosotros. Si Cristo no está ahí para nosotros, de poco nos sirve. Como resultado de la controversia sobre la cena del Señor en el siglo XVI entre los luteranos y los reformados, la ascensión de Cristo al cielo ocupó el centro de la predicación durante los siglos XVII y XVIII, tanto para los luteranos como para los reformados. El énfasis en la ascensión de Cristo en la predicación es la razón por la que muchos países europeos celebran hoy el Día de la Ascensión como una fiesta secular. La Iglesia Reformada utilizó el Día de la Ascensión para demostrar por qué la enseñanza luterana sobre la cena del Señor era incorrecta. La Iglesia Reformada pensaba que la Ascensión demostraba que Jesús no estaba presente en el altar con su cuerpo y su sangre. Por otro lado, la Iglesia luterana celebraba el Día de la Ascensión para enfatizar que la ascensión de Cristo a la derecha del Padre le dio el poder y la autoridad para entregar exactamente lo que había prometido: su cuerpo y su sangre, dados para que comas y bebas para el perdón de los pecados. Aparte del Jueves Santo, ningún otro día se celebra la Cena del Señor como el Día de la Ascensión, porque la ascensión de Cristo al cielo no muestra
que esté ausente de su pueblo, sino que tiene toda la autoridad y el poder para llevar a cabo las mismas palabras que prometió, para acercarse a su pueblo en, con y bajo su verdadero cuerpo y sangre. La ascensión al cielo no marca el alejamiento de Cristo de su pueblo, sino su cercanía a nosotros. Aunque Cristo no sea visible para nosotros en su cuerpo como lo fue para sus discípulos durante su ministerio de 3 años en la tierra, es visible para nosotros en los sacramentos, donde se esconde detrás del pan y el vino, pero dándonos como promesa de sus palabras, su mismo cuerpo y sangre. En la cena del Señor, Cristo nos da el mismo cuerpo que ascendió al cielo y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Nos da su cuerpo y su sangre para fortalecer nuestra fe y preservarnos hasta que vuelva en la gloria, cuando todos lo vean cara a cara. Este día de la ascensión recuerda lo que Jesús realizó por ti. Cuando subió al cielo, recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra para poder acercarse a vosotros y entregaros lo que ha prometido. Recuerda cómo su ascensión significa que Jesús no está lejos de ti, sino tan cerca que pone su propio cuerpo y sangre en tu boca para el perdón de tus pecados. En la cena del Señor, Jesús se acerca más a ti que a la Virgen María cuando habitaba en su seno. Su ascensión significa que puede hacer exactamente lo que promete. De hecho, la ascensión de Cristo al cielo marca una de las fiestas más importantes del año eclesiástico. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo o en el logo que hay aquí al lado, caso esté mirando este video en su computadora. Además, comparta este video en sus redes sociales para que más personas sepan de la importancia de se celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.